Este es el primer trabajo que es relacionado a árboles. Vamos a hacer un set de árboles. Es un catastro para hacer árboles y aprender a dibujar árboles. Los árboles son elementos muy importantes dentro de la naturaleza y que creo que es el primer ejercicio para poder uno acompañar después nuestros edificios, en fin, o los objetos que vayamos a dibujar. Los árboles siempre es muy importante aprender a dibujarlos. Por lo tanto, ahora vamos a dibujar este árbol que se trata de un ombú. Ustedes van a ver la fotografía en detalle, podrán ustedes mismos dibujarlo. Sin embargo, de todas maneras, nosotros ahora les vamos a enseñar cómo dibujar este árbol. Partimos. Perfecto. Entonces, ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una geometría bien exacta, que es muy horizontal, que es del follaje. Esto es re importante considerar siempre cuando uno dibuja un volumen, tratar de descubrir su geometría. Aquí ustedes se dan cuenta cómo es la geometría de este árbol. Es una horizontal, luego tenemos un círculo y tenemos una B, que es la estructura. Y la estructura desemboca en lo que es la base, que es una base muy elocuente, que este árbol tiene esa particularidad, es un ombú, es un árbol más bien africano, de procedencia africana, que tiene esta gran gracia de sus raíces dramáticas que salen y se apoyan y le dan todo un apoyo. Bien, entonces hacemos primero nuestra línea de horizonte, que la línea del horizonte a todo esto es bien importante siempre tenerla clara. La línea del horizonte es diferente a la línea de tierra. La línea del horizonte es donde se cuelgan todas las cabezas. Es decir, si yo tengo una persona aquí, siempre la línea del horizonte está ahí. Sin embargo, lo que es el follaje del árbol está un poco más arriba, ¿de acuerdo? Que tiene otra línea, que sería esta línea, ¿no es cierto? Y aquí tenemos entonces nuestro follaje, que es más o menos esto. Bien, y a su vez aquí tenemos nuestra B, que es la estructura, y esta estructura, si ustedes se dan cuenta, más abajo del horizonte, pasa más abajo del horizonte, y aquí tenemos la línea de tierra, que sería donde se apoya esto. Bien, y en esta línea de tierra, ¿no es cierto?, van a ser entonces lo que es todas las raíces del árbol. Bien, aquí tiene el tronco que sube un poco hacia acá, aquí tiene este otro pedazo de tronco hacia acá, de las bases, que tiene como esta característica. Aquí avanza un poco hacia acá, y luego el tronco empieza a subir. Y aquí entonces abajo ya tenemos lo que es el follaje, que a lo mejor me quedó un poco alto, lo puedo bajar un poco, ¿de acuerdo? Y aquí puedo entonces generar lo que va a ser el corte del follaje horizontal. Es un árbol bastante sencillo de dibujar, por esas razones que lo elegimos. Además, de un árbol de un follaje muy uniforme, casi muy simétrico, muy contenido el follaje, tiene diferentes verdes, a pesar de que dentro también tiene su geometría propia, sus propias nubes, si lo analizamos. Estas nubes después va a haber que individualizarlas para el momento de aplicar el color, pero si bien es cierto, el follaje es muy homogéneo. Entonces uno podría plantear que este follaje viene por acá, aquí hace una pequeña curva horizontal acá arriba, y yo creo que más o menos ahí tenemos. Para darle escala a esto, que nunca está de más, podemos poner siempre en la línea del horizonte el tamaño de una persona que va a estar parada aquí debajo del árbol. Este es un árbol gigantesco, es realmente un árbol importante. Si yo pongo otra persona, lo voy a poner por acá aproximadamente. Bien, y aquí entonces ya podemos generar algunas aperturas, nunca están de más. Las aperturas en los árboles se hacen inverso a las nubes van por fuera, en este sentido, pero las aperturas se hacen inversamente. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí yo puedo individualizar que eventualmente podría pasar una rama. Y eso sería, ahí está el árbol dibujado. Ahora, lo que vamos a hacer, dibujado el árbol para efectos de acuarela, ¿de acuerdo? No vamos a olvidar un poco del entorno del fondo del árbol, ¿de acuerdo?
porque no es nuestro objetivo dibujar el fondo en esta instancia, no lo que nos interesa es el árbol, es nuestro protagonista. Ahora vamos a fijar el papel, ustedes ven, el papel está suelto, a una base, que la base esta es este cartón, que es un papel cuché especial, que de alguna manera nos va a ayudar a que no se arrugue al momento de mojarlo. Vamos a fijarlo con masking tape, o sea, con esta cinta. Se llama de diferentes formas, en diferentes lugares, ¿ya? Pero vamos a hacer, y aquí hay algo bien importante. Esto tiene que ser pegado en la mitad. Se dan cuenta que la cinta adhesiva pasa por el eje del... Exactamente, ¿ya? Y ahí la ponemos, ¿bien? Tenemos nuestra hoja, está adherida a nuestra base, que esto puede ser una madera, también puede ser 20 cosas. A mí me gusta mucho este cartón pluma porque como es sintético por dentro, sirve de base y de apoyo. Entonces, empezamos con esto. Acá están nuestros pinceles, ¿de acuerdo? Yo siempre les he recomendado que para todos los efectos los pinceles deben ser pinceles de muy buena marca. Aquí no se puede ahorrar. En los pinceles uno debe tener buenos pinceles como buenas acuarelas. Las acuarelas y los pinceles son la base de nuestro trabajo. O sea, una mala acuarela o un mal pincel, la verdad que nos va a hacer pasar muchas molestias. De manera de que voy a tomar también mi mezclador, lo voy a poner a este otro lado, que también me tiene que ayudar esto, por si necesito mezclar colores, que no voy a necesitar. Entonces estos elementos ya los puedo dejar acá. ¿De acuerdo? Esto acá, perfecto. Y esto acá. Ya. Entonces ahora vamos a preparar lo que es la veladura, ¿ya? Este es un tema re importante que debemos considerar siempre. Nosotros tenemos, siempre que aplicamos y trabajamos en acuarela, que lo voy a repetir en todos los trabajos que hagamos, siempre hay un fondo, más que un fondo es una mica o es una atmósfera, que es la que nos va a dar la unidad en el trabajo. De manera que ustedes siempre consideren que antes de instalar color, hagan lo que se llama descubrir cuál es la atmósfera del dibujo. En este caso nosotros vamos a identificar una atmósfera que es más bien de carácter azul. Aquí vamos a sacar un poquito. Bien. Ustedes se dan cuenta, todos estos grises, producto de las nubes, en fin, la luz que tenemos imperante en este momento es una luz más o menos azul. ¿Ya? Entonces aquí vamos a empezar a trabajar con nuestros azules. ¿Ya? Y de esta manera vamos a lograr la atmósfera general de nuestro dibujo. ¿Bien? Siempre también a mí me gusta darle un grado de inclinación en este momento del dibujo. Bien, vamos a dar un grado de inclinación al dibujo para que el agua pueda escurrir más fácil y a su vez generar tonos más saturados en las partes altas. ¿Ya? Entonces, esto vamos a ver cómo sale en la cámara. Esto es un experimento del primer trabajo. Vamos a sacar esto. Y esto lo que estamos haciendo entonces es generar la atmósfera en la cual vive nuestra pintura. Esto siempre lo vamos a hacer. Esta atmósfera no tiene por qué ser pareja, porque siempre va a estar influida por los colores que se irradian del objeto que se está pintando. Se dan cuenta de que estoy poniendo bastante más azul arriba que abajo, estoy dejando caer el agua, ¿ya? Y está bien influenciada por los verdes en este punto, así que aquí voy también, al momento que se vaya secando esto un poco, voy a trabajar un poquito de verdes en este punto, ¿ya? Y yo recomendaría en este momento ya empezar a parar un poco. Vamos a usar un verde que es más un verde limón en este punto. ¿Ya? Vamos a pintar el tronco, toda esta zona, ¿ya? Pero esto sigue siendo atmósfera, no es la pintura del árbol, ¿ya? No se confundan, esto es la atmósfera. ¿Bien? La atmósfera que estamos pintando. Y yo diría que por ahí vamos a descansar un poco que esto se seque. Bien, tomamos entonces la segunda parte de nuestro curso del árbol. Ya habíamos, como ustedes se recuerdan, ya habíamos
hecho la aguada previa, que es la atmósfera. La atmósfera es muy importante porque con la atmósfera es lo que le da la unidad al árbol, por una parte, y por otra parte nosotros cuando miramos la naturaleza nunca vemos los colores primarios, siempre vemos los colores, y mucho menos saturados. Los colores primarios y saturados no se ven, sino muy de cerca, y así todo también se distorsionan. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es, por un lado, haber aplicado esta atmósfera, que es la que nos tiñe el espacio y nos va a dar la unidad del color a nuestro cuadro. Y por otra parte, ahora aplicaremos el color ya en sus primeras capas. Como les comentaba, es bien importante tener claro que dentro de nuestros materiales, uno de los elementos importantes es este aspersor. Este aspersor de agua es re importante para revivir los colores. Los colores se tienden cuando está, o sea, nunca hay que pintar en acuarela con los colores secos. Entonces ustedes pescan su aspersor, toman su aspersor y los colores los mojan. De esta manera los reviven. ¿De acuerdo? Esta acuarela que yo tengo acá tiene colores bastante básicos, ¿eh? En realidad uno se engaña si quiere poner más colores que esto, porque en realidad los colores tenemos que ir fabricándolos. Empezamos con las primeras capas, ¿bien? Claramente vamos a enfocarnos en el follaje, ¿de acuerdo? Que va a ser la capa base. Bien. Muchas veces, incluso en esta capa base, yo tiendo a tirarle previamente, humedecerla un poco para que los colores no queden tan planos. Pero en este caso vamos a tirarlo de esta manera. Agua, siempre agua. Tengan a mano sus bidones de agua. Con eso, ideal es preparar todo su atelier para poder estar listos para poder pintar. ¿Se dan cuenta ustedes cómo entonces tiramos la primera base? Que si miran el cuadro, ustedes se van a ver, siempre hay que empezar de lo más claro hacia lo más oscuro. Siempre. Es decir, esta es la base del, si por así llamar, el verde que conforma el follaje, es la parte más clara del verde, o sea, el verde con más amarillo, el verde con más blanco, ¿de acuerdo? De tal manera que ustedes entonces ya con esto pueden pensar en dejarlo ahí. Vamos a hacer esa primera capa. También vamos a tirar una primera capa de verde al tronco. Al tronco, porque el tronco, aunque no se aprecie, tiene verde. Es decir, tiene azul y tiene amarillo. Entonces vamos a tirar una primera capa de verde para poder darle unidad a nuestro árbol. También tenemos una primera capa de verde en el césped, ¿no es cierto? En lo que va a ser nuestra base, ¿no es cierto? Y aprovechando que se seque el árbol, después nos tiraremos a la atmósfera del cielo como para poder construir un cielo más o menos aproximado en nuestro árbol. Es aconsejable dar un poquito de pendiente a nuestro dibujo. Ustedes pueden poner algo debajo, ¿bien? Después incluso puede ser algo mayor la pendiente, ¿bien? Es decir, yo lo voy a subir un poquito incluso. ¿Por qué? Porque me interesa que los colores vayan decantando. Al ir decantando, se van formando mejores sombras en la parte de abajo del árbol. Los árboles siempre son mucho más oscuros en las partes de abajo. Vean el dibujo. Si vemos el dibujo, y esta parte después la podemos revisar para hacer un pequeño análisis, toda la parte de abajo del dibujo es más oscura. Por supuesto que también tiñe el tronco, porque es la sombra que se arroja. Entonces, teniendo claro esto, es bien importante que esperar que los colores se decanten de manera que los colores vayan llegando hacia las partes más descendentes de nuestro dibujo. Bien, vamos a trabajar también un poquito los cielos, ¿de acuerdo? Para dar una primera capa de grises a los cielos, que estos cielos son más bien, tienen un poquito de verde también, por así llamar, ¿no es cierto? Vamos a tirar un poquito de agua a los cielos y al dibujo en general. No se preocupen, un poco nomás, solamente que se humedezca un poco el color. ¿Para qué? Para empezar con nuestros cielos en la parte superior, que después uno puede incluso trabajarlos antes de empezar los cielos, ¿eh? Pero yo recomiendo ya
que se funda un poco con el árbol, eso es bueno. Entonces sigamos logrando la nubosidad que nos plantea en nuestro dibujo, ¿eh? Entonces planteamos de esta manera. Si esto está húmedo nos ayuda mucho. Bien, y con eso dejamos la nubosidad que se explaye solita. Y miren, acá hay unos manchones así. Ven que estos manchones van a ir formando las nubes solas. Miren que son bonitos, ¿eh? Miren que son hermosos estos manchones de nubes torres que pronostican una tormenta para estos días. Ya. Esto vamos a tirar un poquito de aspersor también allí para humedecer un pelito más. Esto miren que es necesario, miren que es bueno, ¿eh? Así nomás, así nomás, así nomás. ¿Bien? Que se aspergue y empezamos. Y ya estamos construyendo en esta primera etapa nuestro árbol. Se empieza a formar. A todo esto no tengan mucho temor a que los colores se vean muy saturados en primera instancia, porque en acuarela los colores bajan mucho. Cuando esto se seca, baja demasiado, baja mucho. Aquí tenemos que tener cuidado en que esta gota, ¿no es cierto?, amenaza venirse para acá. Y si chorrea no sería conveniente. De manera que la pueden reconducir ustedes con el pincel. ¿Por qué? Porque tengo con alguna pequeña pendiente la lámina. Entonces, claro, amenaza que se caiga. Vamos a aprovechar de, mientras seca un poco, analizar que tenemos distintos volúmenes, o sea, distintas nubes que conforman el follaje. Por ejemplo, aquí tenemos una nube, aquí tenemos otra nube, aquí tenemos otra nube, aquí tenemos una gran nube arriba, que incluso baja un poco hacia abajo, y aquí tenemos otra nube en forma triangular en esta parte. Es bueno identificarlos porque con eso identificación uno puede más o menos buscar una cierta geometría para que esto se parezca al árbol que estamos dibujando. Entonces podemos usar unas segundas capas. Entonces vamos a usar un verde con azul, que es un verde más oscuro. Bien. Podemos incluso poner un poquito de azul a este verde. Y ya podemos entonces generar algunas pequeñas capas que son las que van a ir formando el follaje de nuestro árbol, especialmente en las partes bajas, ¿se acuerdan? Miren qué bonito eso, cómo va cayendo el agua. Va quedando el verde de base que fue el que usamos, que fue un verde claro, ¿no es cierto? Y ese es el que tenemos que ir oscureciendo ahora, y que aquí se va a ir fundiendo con el tronco después. Ojo, en acuarela jamás, pero jamás se les ocurra usar el negro, ni mucho menos el blanco. Esos colores ni los compren, ¿de acuerdo? Si vienen ya por defecto están. De hecho, en mi acuarela está ahí. Salvo que yo quiera hacer un dibujo negro, un día, no sé, un día que amanezca deprimido, podría hacer un dibujo negro, pero en acuarela y en el arte del color, solamente los colores se oscurecen con sus grises complementarios, que los invito a revisar nuevamente, la rosa cromática. Bien. Entonces aquí seguimos con nuestros colores. ¿Se dan cuenta que son los azules los que van generando las sombras? Claro, porque son estos colores complementarios los que se dan en el mismo papel, los voy mezclando. El mismo papel me sirve de mezclador. Miren cómo se va generando. Aquí esto amenaza caer, ¿no es cierto? Pero ojo, aquí voy a mostrarles una técnica también que es muy bonita cuando tenemos pintado esto, que es muy interesante. Ustedes pueden mover el color y pueden pintar de esta manera. Miren qué lindo. Miren cómo recorre el color nuestra sombra. Yo estoy seguro aquí que mis ayudantes van a querer pintar como con ustedes, porque esto es muy entusiasmante. Ay. Tengo unos alumnos aquí al lado que son los que me ayudan en esta tarea. ¿Ven? ¿Qué les parece, alumnos míos? ¿Bien? Maravilloso, maravilloso. Qué bueno. Eso es para que vean que no estoy solo, acompañado, y tengo un grupo de entusiastas alumnos acá al lado. Y yo lo mantengo. Miren qué linda la línea que se forma al fondo, que equivale a esta línea, ¿se dan cuenta? Que equivale a esta línea. Y es la forma de generar la sombra. ¿Ya? Esto en las primeras capas, después de tener que reforzarlo. ¿Ah?
De hecho, aquí voy a reforzar ese tronco también, que también se tiñe un poco de verde, que después le pondré un poco de rojo para que salga el café. Y miren qué hermoso como el árbol va tomando posiciones. Perdón. Miren qué lindo. Miren qué bello como se forman las nubes. ¿Eh? Esta técnica en húmedo es muy lindo porque los colores van recorriendo solos y la acuarela tiene una particularidad que además de pintar dibuja. Cuando se seque podemos analizar que los bordes que hemos pintado, por alguna razón electromagnética yo creo, es que el pigmento tiende a irse hacia los bordes, entonces queda pintado de una forma muy, muy, muy especial. Ya el cielo ya está tormentoso, ya nadie podría decirme que el cielo no va a llover. Ahora vamos a trabajar un poco el verde del piso también, vamos a dar otro tanto, bien, bien. Ahí dibujé yo también, y le va a llegar en el dibujo unas personas que son interesantes porque es puesto para dar escala a esto, para saber de qué porte es. Entonces, esta parte la vamos a dejar bastante insinuada nomás, porque la idea nuestra en este curso, completamente, es enfocarnos en el árbol más que el entorno, pero de todas maneras el entorno, la idea es no ignorarlo. Aquí al fondo tenemos un poco de algún material vegetal, con un camino blanco que se forma, atrás tenemos unos edificios que vamos a ver si los ponemos después o no los ponemos. Como les dije, el tronco de los árboles. ¿De qué color son los troncos de los árboles? Esto es muy importante considerarlo. Aseguro que la mayoría me va a decir que son café. ¡No! Los troncos no son café. Los troncos son de muchos colores. Muchas veces son negros, son grises. Pero en este ombú es más bien un amarillo. Entonces, vamos a tirar un poquito de amarillo. Porque si ustedes se dan cuenta, miren, la parte de abajo es amarilla. Café jamás. No existe el café en los troncos, salvo hay unos pocos árboles. Creo que la rayán es un árbol que tiene tronco café, muy bonito. Pero por lo general los troncos no son café. Entonces, como es amarillo, tiramos una base amarilla primera, la vamos pintando, generamos la base, ¿de acuerdo? Y ustedes me dicen, pero profe, eso no es amarillo, eso es... Van a ver que sí. Entonces aquí tiramos un poco de azul, no, vamos a tirar un poquito de rojo primero para darle un poco de sombra. Con el rojo hacemos el café base, que no es, o sea, el amarillo base, porque esto no es café. Bien, ya está mezclado. Ahí pusimos un poquito de rojo. Bien, y ahora el azul. Y el azul es el que nos va a dar la sombra que estábamos persiguiendo. ¿De acuerdo? De esta manera. De esta manera. ¿Se dan cuenta? Miren qué hermoso. Vamos a esperar que se oscurezca un poco, que se seque. Con eso vamos a bajar un poco la intensidad. Cómo se ha aclarado mucho los colores cuando se empieza a secar la acuarela. Eso no me preocupa porque ocurre de que tenemos que hacer nuevas capas, ¿de acuerdo? Esto no termina aquí. Esto es solo el inicio de nuestro trabajo. Y por tal razón, yo sugeriría que en esta etapa ustedes salgan al jardín, miren, descansen y dejen secar esto. Que hagamos una tercera etapa para rematar esto. Ya hemos avanzado mucho. Yo voy a seguir un poquito, miren, tal vez acá voy a llevar un poquito las sombras del árbol, pero esto requiere más fuerza y para eso yo requiero que esto se seque más. Entonces, hagámoslo de esa manera. Que se seque un poco. Uno podría seguir, pero yo les recomiendo que la acuarela la hagan con calma. En realidad es un arte ideal para relajarse, para estudiarlo, especialmente en los inicios. Uno tiende como a asustarse con las cosas que hace y no, la verdad es que siempre tiene arreglo esto. Vamos a ir viendo ahí cómo van a ir apareciendo. Yo entre medio me voy entusiasmando, lamentablemente, pero yo les sugiero que, en serio, les sugiero que paren, que reflexionen, que lo sequen, que dejen de mirar lo que están haciendo y vuelvan a mirarlo en 5 minutos y se van a dar cuenta de los evidentes progresos que tuvieron. Miren el tronco ya con azul, como ya se va oscureciendo. Este tronco tiene un dibujo para acá al lado, pero lo había visto. ¿Bien? Miren qué bonito. Claro, y esto viene para acá, y esto viene para acá. Y así ya estamos logrando este arbolito.
Sequémoslos, dejemos que se seque, ¿de acuerdo? Después seguimos. Fin de la segunda etapa. Hemos reposado el dibujo, me he dado una vuelta. Es bueno no mirarlo un rato para ver el progreso. Además que, como les decía, los colores bajan mucho en intensidad cuando la acuarela se seca. A diferencia de otras técnicas, la acuarela seca y los colores se atenúan. Entonces, no se desesperen de repente cuando los colores se ven demasiado saturados con agua, pero la verdad es que bajan muchísimo. Incluso más, para iniciar nuevamente nuestro dispensador que nos muestra los colores, y los colores reviven, se dan cuenta, incluso se muestran en toda su magnitud, cuántos colores. Sin embargo, y aquí lo voy a poner un poco acá, estos bajan una vez que los aplicamos. Bien, vamos a trabajar un poco el follaje. Yo creo que el follaje todavía está un poco alto, así que lo vamos a bajar un poco, y los troncos vamos a acercarlos otro tanto. Entonces vamos a iniciar por esto, por la parte baja del árbol, que justamente lo que quisiera que se remarcar en esta instancia. Entonces sacamos un poco de verde, el verde lo contemplamos con azul para que vaya generando su complementario oscuro, o sea, su gris, ¿de acuerdo? Ya, aquí dejamos nuestros grises de sombra, que de repente suben hacia allá, en fin. Bien. Aquí entre medio también tenemos algunos que se van complementando en esta zona. Tenemos este que va a separar estas dos nubes, ¿no es cierto? Aquí vamos a usar un poquito de un verde un poquito más fuerte, solamente como complementario el color en esa transición. Este punto lo mismo. Ya miren cómo se empieza a armar nuestro árbol, ¿eh? Aquí abajo un poco de azul ahora para llegar a los tonos de oscuridad, aprovechando que aún estamos húmedos. Vamos a sacar un poco de azul, ¿ya? Ojo, una cosa bien importante que alguna vez siempre comento, ¿eh? Este pincel es un pincel muy bueno, la verdad es que es de buena marca, no lo voy a mostrar hasta más adelante, pero es un pincel muy bueno. Un buen pincel siempre se distingue por su punta. Miren qué fina la punta. Con este pincel ustedes pueden escribir, con este pincel ustedes pueden dibujar, con este pincel pueden hacer detalle. Es un pincel del número 2, pero en realidad es equivalente como a un 12-14 de los que hay en la industria chilena. Pero la gracia es el pelo. El pelo genera esa punta que es muy, muy fina. Así lo entendieron los japoneses chinos cuando hacen sus signos. Ellos no escriben con pluma, ellos escriben con pinceles. Entonces, esto les permite hacer este tipo de detalles. Miren, te das cuenta, dibujar, dar intensidad, en fin, es entretenido considerarlo. Un buen pincel, se los recomiendo que lo consideren. Son caros, no son baratos, pero equivale a 4 pinceles o 5 pinceles corrientes, porque tiene muchas funciones. Entonces, ténganlo, considérenlo y no se arrepentirán. Bien. Yo uso estos otros pinceles, se dan cuenta, son de pelo artificial, tienen buena punta, todo, pero la verdad las cosas que no tienen nada que ver con esto, ni la sensación de pintar, en fin. Bien. Bueno, aquí seguimos entonces con nuestro árbol. Ahora estamos dándole un poquito de textura. Ya tenemos los fondos. La textura nos va a generar un poco el tipo de follaje que es. Seguimos dando un poco de profundidades. Vamos a seguir dando también un poquito de azules en la zona de las sombras. ¿Se dan cuenta? Vamos a poner un pelito de verde ahí, entre medio, para que tiñe un poco esa sombra. ¿Ya? Nos encanta ver cómo se empieza a sombrear esto. Ya, y aquí es lo que les digo,
Aquí voy a dibujar con el pincel. Miren, miren la maravilla. Miren qué maravilla dibuja. Es genial el pincel, cómo se mueve. O sea, esto hace la mitad del trabajo. No, no se van a arrepentir. De aquí voy a tirar un poco la parte superior, que es donde le llega la sombra. Y aquí creo que tiene como una pequeña protuberancia que vamos a hacer ahí. El tronco. El tronco todavía está muy verde, pero después lo vamos a bajar otro tanto con un poquito de rojo. ¿Ya? Aquí seguimos trabajando y vamos a dar mayor espesor también al tronco de este ombú. Aquí abajo tiene como una protuberancia que sale, que este pincel me lo permite muy bien. Independiente del dibujo, el dibujo es una guía, ¿eh? No sean milimétricos en no pasarse del dibujo. La acuarela tiene que ser un poco suelta también. Y ustedes van viendo cómo se van acomodando. ¿Ya? Es solamente una guía la acuarela, o sea, el dibujo de base. ¿Bien? Ahí ya se van generando algunas sombras. En fin, ¿ya? Y hacia acá entonces ya después tenemos las sombras del pasto. En fin. Miren qué interesante eso. Otro tanto por acá. Aquí vamos a tener unas sombras con... estas aperturas son interesantes también, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Los árboles no son herméticos. Este árbol es muy hermético, ¿eh? Es muy cerrado. Sin embargo, lo normal es que estas separaciones ustedes las tienen que considerar porque son las que hacen la transparencia y se logra ver, por ejemplo, ahí parte del tronco. Aquí ustedes pueden generar una pequeña rama que vaya hacia arriba, por ejemplo. Así. ¿De acuerdo? Otra que vaya para acá. ¿De acuerdo? Entonces, el árbol va adquiriendo vida. ¿Se dan cuenta? Ya no es solamente una masa que es sostenida como un algodón, no. Tiene esos juegos de transparencia que son muy, muy bonitos. ¿Ya? Aquí podemos hacer un poquito de entorno. Aquí ya había algo de perspectiva para acá. Si quisiéramos dibujar un poco cómo hacer esto. Y hacia acá ya tenemos incluso una línea de borde que es la línea del pasto hacia este punto. Las personas que también van a generar su sombra. Vamos a dar un poco por acá, otro poco por acá, otro poco por acá. Y las vamos a pintar también, ¿eh? Porque para que sepamos cómo se pintan personas, que es muy importante, porque son los que dan la escala. La escala es muy importante siempre en acuarela, porque, o sea, en cualquier tipo de dibujo en realidad, porque ocurre que es lo que nos da las dimensiones reales del asunto. Nosotros medimos las cosas no por metros, no por centímetros, no. Nosotros medimos las cosas de acuerdo a nosotros. Y nosotros somos las personas, los que habitamos este planeta. Entonces, eso es bien importante. Aquí vamos a darle un poquito más de movimiento a la parte de abajo del árbol. Voy a insistir un poquito en esa sombra, que aún la veo un poco débil. Así que por eso voy a llevar un poco de azul, ¿ya? Que se va a mezclar solito. Bien, ya estamos llegando a esos límites. Vamos a esperar que se seque un poco esto para hacer un poquito de ambiente. Hacia el fondo siempre predominan los colores celestes, siempre. Esto, a pesar que no es nuestro ánimo en este momento generar un curso de perspectiva de color, pero que lo vamos a hacer, por supuesto. Pero siempre en la medida que se alejan los elementos en el fondo, se van poniendo azules y claros. Unos azules claros que son los que van generando, o sea, si yo por ejemplo quisiera generar por ejemplo parte de lo que son las edificaciones del fondo, hago esto, se dan cuenta, y con eso basta, y aquí la hago aparecer por acá, en fin, ¿ya? Pero están siempre en un tono muy, muy, muy claro, porque los colores a la medida que se empiezan a acercar, se empiezan a saturar sus colores. Suena como redundancia. Ahí vamos a tirar esos colores para arriba. ¿Vieron lo que me ocurrió? Producto de que estaba el color húmedo en ese punto. Es muy interesante porque el color estalla, entonces. Estalla pero también le da riqueza a la acuarela de esa manera. ¿Ya? O sea, no se preocupen cuando ocurre eso. Explótenlo incluso. Yo me gusta trabajarlo así, después lo veré más. Aquí voy a poner un poco la silueta del edificio de atrás. Si quisiera, pueden no hacerlo, ¿ya? Pero yo con esto le doy una cierta ambientación a esto. También los tonos del transporte que está atrás también lo podemos trabajar otro poco. Aquí le puedo tirar un poco
de celeste también. En fin, y hacia allá, claro, tenemos un poco de construcciones por acá. Ya, pero eso no sé si trabajarla ahora en el instante. Nuestro árbol ya está llegando, el árbol puede estar a su fin. Voy a generar las personas, que es una cosa bien importante. Miren, cuando vayan a dibujar una persona, hagan la mancha. Dibujen el contorno con un poquito de tono, que el ideal es un celeste. ¿Ya? Esa persona anda azul, pero le vamos a dar una pequeña manchita aquí de rojo para que se vista. ¿Ves? Miren qué bonito, miren cómo adquiere vida. ¿Ya? Hacia acá vamos a pintar, vamos a limpiar, vamos a tirar nuevamente azul, celestito, y vamos a pintar la persona acá atrás. ¿Ya? Fíjense que las personas siempre están con su cabeza en la línea del horizonte. Siempre. Aquí viene la línea del horizonte, ¿se dan cuenta? Y aquí está. Entonces, esta que está más cercana. ¿Se dan cuenta? Ya. Aquí yo voy a dibujar entonces la silueta con agua, solamente con agua. Y después vamos a hacerlo buscar su forma. Una vez que le incorporemos a esta persona que está más cerca, la vamos a pintar con una tenilla más bien amarilla. ¿Bien? Eso. Y por ahí van a ir otros secretitos después que les voy a ir diciendo de qué manera pueden lograr mejores objetivos al generar este tipo de recursos. Aquí, por ejemplo, vamos a poner un poquito de azul. ¿Ya? Y en este caso, esa persona de allá, vamos a hacer un pantalón azul. Y aquí esta señora que empieza ya a tomar forma, su vestido, en fin. Y este señor que viene aquí caminando, también vamos a tirar más bien a azules hacia sus extremidades. Y se viene para acá, y aquí incluso voy a dar el trabajo de hacerle un pequeño bracito para que pueda tomar los brazos de este niño que va a llevar al lado. ¿Ya? Y ahí yo le hago la cabecita y queda listo. El secreto que viene ahora es re importante. La verdad es que una vez que uno ya tiene humedecido esto, yo le saco siempre un poquito de agua para que no se me venga para abajo. Así. Y preparando un color oscuro, nunca un negro. O sea, estoy preparando un azul es un complementario de azul con un poquito de rojo para que se tiña de un color oscuro, y le vamos a poner un poquito de rojo y de verde también para que tome un color medio cafecito. Ya. Y aquí siempre las cabezas negritas. Siempre. Esto es el secreto para que parezcan personas. Van a ver cuando se seque esto y el niño lo mismo. Ahí está. Y ahí estamos más o menos. Las sombras son súper importantes esto, ¿no? Aquí la sombra, por ejemplo, de este verde. Y le tiramos para el lado. Para el lado. Ya estamos prácticamente prestos a terminar nuestro curso del árbol. Vamos a darle algunos toques finales para que ustedes se los den también a sus dibujos. Y luego vamos a desmontar la página, en fin. Pero por ahora concentremos en estos toques finales que les he comentado. Uno de ellos, quiero tratar de alguna manera de generar un poco de fondo. Vamos a tratar de ambientar todo esto respecto de los edificios de atrás, para generar un poquito de pantalla en el fondo, para que el árbol no esté volando, ¿ya? Y nos va a servir como para una pequeña aproximación a lo que van a ser los cursos siguientes, cuando tengamos que pintar arquitectura o edificios y nuestros diferentes tareas. Siempre, y especialmente en este tipo de proyectos, cuando uno va a pintar fondos, que es de alguna manera, especialmente en este dibujo específico, tenemos que usar un color complementario que
que va a estar cargado al azul siempre, porque en la medida que las cosas se empiezan a alejar, siempre se empiezan a tomar tonos azules. Cuando dibujamos la cordillera o cosas más distantes, siempre las vamos a ver tiradas en unos grises cargados a los azules. En este caso vamos a pintar el fondo de este edificio que está acá al fondo. Aquí ya lo tenía. Esto es importante. Es importante que ustedes tienen ciertas líneas auxiliares como para que no se pierdan, ¿ya? Yo las tiré recién aquí, ¿de acuerdo? Aquí tenemos las líneas de allá atrás, en fin. Acá podemos tirar un poco de líneas para acá, un poco de líneas para acá, incluso por allá al fondo tenemos hasta una mancha, un pequeño árbol que está por allá, pero que no sé si lo vamos a ignorar o no. Pero por ahora, esto. Entonces, a pintar, yo soy partidario de estos últimos telones, que digo, tomar siempre más o menos la idea de la perspectiva. Ustedes se dan cuenta, este edificio en este punto tiende a fugarse hacia el fondo, y ahí tenemos el fondo allá. Hoy es una cosa muy suave, nada más que para darle un ligero toque, ¿no? No nos entusiasmemos, porque no es nuestro objetivo dibujar esos edificios, sino que nada más que darle algún contexto a nuestro árbol, ¿ya? Aprovechando lo que tenemos, lo que estamos viendo, y aprovechando lo que vamos a trabajar. Esto entonces lo trabajé con un poquito de azul, rojo, ¿ya? Y ahí ya nos va dando el fondo de esto de alguna manera. De hecho, aquí entre medio tenemos también un poquito de amarillo en toda esta zona de acá. Que no tengan tanto temor de... Y también un poquito de rojo, esto para darle un poquito de... bajarle un poco la intensidad a ese color. ¿Ya? Pero siempre cargado, como les digo, a los grises tirados hacia los azules, que son los que nos van a dar. Aquí, para generar el volumen de este edificio del fondo, vamos a cargar un poquito a los grises, de manera de que se note la curva, o sea, para que se note el quiebre de este volumen cuando va hacia atrás. ¿Ya? De ahí tenemos ya todo lo que es el transporte color rojo, lo vamos a evitar por esta ocasión, pero es eso. Ahora, si quiero pintar ese árbol del fondo un poquito, le quiero dar un poquito de contexto, pinto un poquito de verde, pero lo tiro azul. Esto es azul, siempre va a ser azul. ¿Ya? Y ahí pinto con eso y termino así, de esa manera. ¿Bien? Así estamos. Y ya estamos. Ahora, los primeros planos, muy importantes. Estos primeros planos. Mientras se seca eso, aquí hicimos un intento en el anterior módulo, de que pintamos estos elementos vegetales que podrían ser estas ramas, ¿no es cierto? Que las queremos traer para adelante. Entonces, la técnica en esto es bien importante. Cuando las cosas se acercan, los colores se saturan, se ven más puros, ¿de acuerdo? Entonces, si quiero traer este verde para acá, que en realidad vamos a poner un poco de rojo para darle mayor fuerza a este color que es complementario, porque aquí me van a entender. Cuando ya le ponga algo de azul, a esto, se va a generar el gris que estoy tratando de hacer. ¿Ya? Y que va a ser este primer plano, que es el que quiero lograr. ¿Se dan cuenta? Ahí vamos de forma suelta, de manera de que se sienta que es un... Aquí también podemos trabajar un poco las ramas de este árbol arriba, en fin. Vamos a tirarle un poquito más de oscuridad todavía. Vamos a hacerlo un poquito más fuerte, ¿bien? De manera de que se nos venga para acá. Después les voy a enseñar algunas técnicas para poder reforzar estos primeros planos. Igual esta figura de acá
También yo soy partidario de darle un poquito más de fuerza, de manera de que no se vea tan tenue, ya se vea incluso algunas sombras de esto. Este señor viene por acá, en fin, le va tomando un poco más de fuerza respecto a los del fondo, porque los del fondo casi deberían ser completamente celestes. Acuérdense, cuando uno dibuja personas, tienen que estar las cabezas siempre en la línea del horizonte, eso es muy muy importante. Lo mencioné antes y se lo vuelvo a mencionar ahora, de manera que se entienda bien esto. ¿Ya? Aquí vamos a tirar un poquito más de rojo tal vez, para darle un poquito más de fuerza a esto. ¿Ya? Esta parte, y voy a terminar con un poquito de verde por acá. Vamos a usar un pincel más con mejor punta, de manera que voy a generar mejores ramas. ¿Ya? Ahí ven. No tengan miedo, eso, que el color empiece a empaparse y empiece a tomar fuerza. ¿Ya? Eso es bien, bien importante, que estos colores de al frente tomen fuerza, que se saturen, aunque van a competir un poco con el árbol de atrás, pero que de alguna forma son los colores que me van a garantizar estos primeros planos. ¿Ya? Eso, perfecto, sí. ¿Ya? Bien. Vamos, cuando se seque esto va a quedar muy ilustrativo. Y vamos a tirarnos para acá también. Ya, y ese es nuestro primer plano. Y yo creo que ya más o menos por aquí ya estamos andando. Voy a darle un poquito más de fuerza, aprovechando que tenemos estos colores por aquí. Vamos a darle un poquito más de fuerza a las sombras de aquí, a los bordes del tronco y arriba, y aquí vamos a hacer un poquito de sombra en la parte superior para ir acentuando la perforación del árbol, ¿de acuerdo? Acuérdense que aquí tenemos unas ventanas por acá, otras por acá. Aquí también podemos acentuar un poquito con cierta oscuridad esto. ¿Ya? Acentúen siempre con bastante fuerza lo que es la parte de abajo, la sombra del árbol, porque eso es lo que en definitiva nos va a dar el corte en horizontal. Y por ahí yo creo que estamos. ¿Qué les parece? ¿Ya? Vamos a pintar un poquito más oscuro este señor, para que se acerque otro tanto. La sombra viene para acá. Y pintamos la parte de la sombra, sombreado, y por supuesto, a diferencia de los que están más lejos, ¿se dan cuenta cómo se viene a primer plano eso? Y yo creo que por ahí estamos, ya estamos casi resueltos. Ahora viene esta entretenida parte de terminar nuestro trabajo y ver el resultado final. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado, porque en realidad la idea es que el papel de acuarela, que es en base de algodón, no se dañe. Entonces el sacado tiene que ser lento y con paciencia, ¿de acuerdo? Ya empieza a aparecer el dibujo recortado con sus márgenes, que le da los límites con los cuales ustedes van a poder enmarcar vuestro trabajo. Bien, miren qué lindo regalo de Navidad para... perfecto. Bien, y esto, tenemos listo el marco. Ustedes mandan a hacerse un marco previo y lo pueden poner ahí y se les va a ver una maravilla. Y ahí está nuestro trabajo. Bueno, después lo pondremos bien. Miren que se va a ver bien. Eso fue todo. Ha sido una linda experiencia.
Bueno, los invito a que sean capaces de hacerlo ustedes también. Creo que ha sido una experiencia muy divertida, van a pasarlo bien, y si pintan este árbol ya van a tener adelantado un gran camino en lo que es el manejo del material vegetal, que va a ser tan útil después para instalarlo en nuestros futuros proyectos. Bueno, un agrado y nos vemos en nuestro próximo trabajo.